¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súmate al Éxito. Hoy tenemos una entrevista súper especial, queridos amigos. Estamos con el doctor William Giovanni Inga Leán. Él es presidente de la Asociación Nacional de Agentes de Aduanas del Perú, la ANAP, y con él conversaremos sobre las actividades que realizan en esta institución. ¿Cómo está, doctor Inga? Bienvenido a Entrevistas Empresariales. Muchas gracias, estimado Luis, muy contento de estar en este espacio. Bien, para nosotros es un gusto tenerlo aquí en el programa. Nosotros compartimos siempre información de nuestros invitados que represente valor para nuestro público, doctor. Nos enfocamos en compartir información para un público empresarial, profesional, de emprendedores, y estoy seguro que esto va a ser de mucho interés para ustedes, queridos amigos, que seguramente están pensando en realizar operaciones de comercio exterior, sobre todo de importación, pero también para aquellos que ya están realizando operaciones de este tipo. Doctor, para empezar, comparta con nosotros, por favor, qué cosa es la ANAP, qué cosa es la Asociación Nacional de Agentes de Aduanas del Perú. Bien, mira, nosotros somos efectivamente la Asociación Nacional de Agentes de Aduana del Perú. Agremiamos y agrupamos a profesionales agentes de aduanas que son certificados y especializados por la misma autoridad aduanera, por la misma SUNAT. La SUNAT nos capacita, nos prepara, nos otorga nuestro certificado de agente de aduana del Perú y somos nosotros, ese grupo, esa asociación que hemos formado precisamente este gremio con la finalidad de brindar el mejor servicio técnico legal a todos los emprendedores, operadores de comercio exterior, empresarios que deseen nuestra asesoría técnica a fin de no incurrir en infracciones administrativas ante SUNAT. Incluso podrían incurrir en delitos aduaneros si no han sido bien asesorados o incluso problemas con Indecopi. Además, también... Permítame, doctor, muy bien. Y específicamente, ¿qué servicios brindan? Muy bien. Nosotros brindamos servicio de asesoría legal, administrativa, comercial, operativa, todo referido a materia aduanera y de comercio exterior. Y los derivados o infracciones o delitos conexos que también derivan en Indecopi. Ajá. Y doctor, ¿a partir de qué necesidades que ustedes detectaron en el mercado al cual se dirigen, en el público objetivo, las empresas a las cuales ustedes atienden, es que surge esta asociación? Es muy interesante. Nosotros somos la primera y única asociación de agentes de aduana del Perú. Existen otras asociaciones, pero que agrupan a la agencia de aduanas, a la persona jurídica, a la empresa. Pero nuestro gremio agrupa a la persona, al profesional. Y nosotros como profesionales especialistas, como lo reitero, vimos esa deficiencia que nuestro país en general necesita. No hay muchos profesionales certificados y especialistas en materia aduanera. Yo felicito a todos los emprendedores, empresarios, pero en esta especialidad no solamente bastan la voluntad y las ganas, sino también requieren de un buen asesoramiento. Y a la fecha existen muy pocos, somos muy pocos los profesionales en materia aduanera. Por esa razón decidimos con un grupo de docentes y profesionales como agentes de aduana, porque los agentes de aduana, también es necesario precisar, solamente son capacitados por SUNAT a los profesionales en derecho, abogados, administradores, economistas y administradores. Solo esas 4 profesiones la autoridad aduanera capacita y nos forma como agentes de aduana para, lo más importante, para prestar el servicio a terceros, precisamente a esos empresarios, a esos operadores de comercio exterior, a esos emprendedores. Ellos que necesitan ese asesoramiento, la SUNAT nos ha preparado a nosotros para darles el servicio. Muy bien, muy bien. Y qué interesante, queridos amigos, que esta asociación surja de la experiencia, de la casuística, de las necesidades, pero también de una base de profesionales sólidos, ¿sí? Eso es muy importante, creo yo, doctor. Ahora, justamente, en base a esta experiencia que tienen ya ustedes como profesionales independientes, pero también como gremio, ¿cuál es la casuística más frecuente con la que ustedes se encuentran en su día a día? Mire, existen muchas, pero por cuestión de tiempo le comento de las dos que particularmente más se ven. Existe, por ejemplo, el tema de las estafas. Existen muchos pseudo operadores, muchos pseudo importadores
que engañan y estafan a emprendedores, a jóvenes, a estudiantes, y que bueno, por desconocimiento, a veces porque lo ven en las redes, acceden, desembolsan dinero para una supuesta importación grupal y en muchos casos son estafados, son engañados. Entonces, y otra de los casos también que se nos da es cuando ya existe un despacho aduanero de importación o incluso de exportación, la autoridad aduanera inmoviliza o incauta las mercancías producto de que quizás no hay la documentación necesaria o sustentatoria para que esa mercancía pueda ingresar y salir del país. Esto también tienen que tener claro todos esos empresarios y emprendedores. Para que una mercancía ingrese o salga de nuestro país, tiene que cumplir un despacho aduanero. ¿Y qué cosa es? El cumplimiento de formalidades que establece la legislación aduanera. Eso es importante, porque a veces nos enfocamos en la parte comercial, nos enfocamos en conseguir un buen proveedor, un buen producto. El proveedor chino te envía, pero lo que no te dice es que a lo mejor esa mercancía es restringida, sí, necesita un permiso, o por último, hasta te envía cosas que tú no le has pedido. Y eso, cuando hay el despacho, ingresa a la jurisdicción aduanera, la SUNAT obviamente te va a ser objeto de estas medidas preventivas. Una consulta, doctor. Los servicios que ustedes brindan son tanto para el comercio exterior, digamos, exportación, como también para la importación, ¿cierto? Para ambos. Nosotros estamos formados y preparados para todos los regímenes aduaneros, todos. Están incluidos los de importación, exportación, admisiones temporales, reembarques, tránsito, son varios los regímenes. Ok. Ahora, dentro de entonces de estas actividades, tanto de importación como exportación, ¿sí? ¿Se puede producir el comiso de mercadería? Efectivamente, como lo dije hace un momento, la mayor cantidad de incidencias de parte de la autoridad aduanera de la SUNAT es primero inmovilizar o incautar una mercancía. Entonces, si tú no tienes la documentación sustentatoria o no tienes un buen asesor para que subsane esas observaciones que te está haciendo la SUNAT, esa medida preventiva puede pasar a una medida definitiva, que es ya el comiso de las mercancías. El comiso de mercancías se da precisamente porque no hay una documentación sustentatoria, o incluso hay varios requisitos o varios supuestos en los que se da el comiso, pero sí se puede dar. Pero a su vez el comiso puede ser objeto de una reclamación. O sea, ¿se puede recuperar las mercancías? Sí, se puede recuperar, obviamente con un buen asesoramiento técnico legal, porque la misma legislación aduanera nos da un plazo de 20 días para poder reclamar. Y en este caso, la intención de reclamar esa resolución que dispone el comiso es precisamente para recuperar la mercancía. Ok, doctor, se escucha frecuentemente la palabra decomiso. Usted ha hecho referencia al comiso y además al término incautación. ¿Cuál es la diferencia entre decomiso, comiso e incautación? Muy bien, eso es importante. La palabra técnica legal es comiso. Está en nuestro artículo 2 de la Ley General de Aduanas, el Decreto Legislativo 1053. Todos los que quieran incursionar en el mundo aduanero, ahí está todas las definiciones que nos da la legislación aduanera. Y ahí en ese artículo 2 está la palabra comiso. Comiso. No es decomiso, es comiso. Y como lo dije hace un momento, el comiso ya es la pérdida definitiva de la mercancía. Esa es la principal diferencia, a diferencia de la incautación e inmovilización. La incautación e inmovilización son medidas preventivas, que si tú subsanas las observaciones que te hace la SUNAT, te pueden entregar tus mercancías. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Inmovilización quiere decir que donde se encuentre tu mercancía, ahí se queda. Si está en el almacén aduanero, se queda inmovilizada bajo la custodia y responsabilidad del almacén aduanero. Si está en el buque o está en el medio de transporte, ordenan la inmovilización, ahí se queda. Y la incautación es la medida preventiva, pero a diferencia de la inmovilización, ahí sí la mercancía es trasladada a los almacenes de la SUNAT. Esa es la diferencia. Mientras que inmovilización se queda inmovilizado donde esté, en incautación la mercancía es trasladada a los almacenes de la SUNAT, pero como les digo, no porque ya lo perdiste, es porque va a ser objeto de unas observaciones subsanas y te
devuelven tu mercancía. Ojo que también hay un procedimiento técnico para pedir la devolución de las mercancías. Si le han puesto la medida de inmovilización o incautación, tenemos un plazo de 10 días para solicitar que se levante esa medida. Y a su vez tenemos 20 días para poder solicitar la devolución de las mercancías. Muy interesante, doctor, estas definiciones que usted está compartiendo con nosotros y sobre todo, queridos amigos, estas precisiones, porque yo me imagino que un importador que de pronto ve su mercadería inmovilizada, incautada o consada, ¿sí? De repente pues va a pensar que ya perdió la inversión, el capital, etcétera, ¿no? Y puede entrar inclusive en una desesperación, qué sé yo, ¿no? Entonces creo yo que ahí resulta, queridos amigos, más que evidente la necesidad de contar con un experto como nuestro invitado, que justamente pueda permitir, en este caso, a la persona, al importador o al exportador, salir de esa circunstancia, ¿no? Bien, ahora pasando ya a otro punto, doctor, sobre el tema de los impuestos, ¿no? Que también es un tema frecuente. Primero, ¿qué pasa cuando la aduana nos requiere el pago de más tributos que los que ya hemos declarado, ¿no? Y segundo, si ya hemos pagado tributos y estos son de más, hemos pagado tributos de más, ¿se puede recuperar este dinero? Muy bien, esa pregunta es muy interesante, muy buena, porque eso es algo también común. ¿Qué es lo que sucede? Tú declaras tu mercancía, presentas los documentos y la SUNAT te dice, no, te requiere el pago de mayores tributos. Eso se llama técnicamente un ajuste de valor. Ese ajuste de valor en el que te requieren más el pago de mayores tributos es porque para ellos la documentación que tú has presentado no es suficiente. Entonces, precisamente, ese procedimiento tiene que ser pues rebatido y sustentado por un especialista en aduanas. Normalmente las agencias de aduanas no lo hacen porque ya es algo que está fuera del despacho aduanero, es una cuestión ya un poco más técnica legal. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es, con toda la documentación necesaria, la documentación contable y financiera de la empresa, demostrar lo que realmente hemos pagado por esa mercancía. Si yo acredito con mi documentación contable, financiera, con los medios de pago, entonces la autoridad aduanera no tiene por qué, en este caso, desconocer o no tiene por qué realizarme un ajuste de valor porque le estoy sustentando claramente lo que yo he pagado. Pero normalmente, como lo digo, no hay una adecuada sustentación y por eso es que la SUNAT te quiere hacer un ajuste de valor y te quiere exigir el pago de mayores derechos. Pero para eso estamos, como lo digo, nosotros como personal, profesionales especialistas, precisamente para sustentar su valor. Ahora, yendo a la segunda pregunta, efectivamente, ¿qué pasó? Tú pagaste los tributos y, como en el caso que mencionó, fue incautada y posteriormente fue comisada tu mercancía. Tú pagaste los tributos por esa mercancía. Perdiste la mercancía, pero tus tributos no los has perdido. Tú puedes reclamar el pago de esos tributos que has pagado. Previo procedimiento administrativo se presenta un expediente debidamente sustentado y se puede recuperar esos tributos que has pagado de más, o que en este caso, como lo acabo de mencionar, si ya perdiste la mercancía, te la comisaron, tú puedes pedir a la autoridad aduanera, a la SUNAT, para que te devuelva los tributos que has pagado. Ok, muy interesante, doctor. Se nos han quedado algunos temas acá relacionados con la parte de la logística, de qué tan difícil es empezar en el mundo de las importaciones, y algo muy interesante, queridos amigos, que yo sugiero que sigan las redes de la Asociación Nacional de Agentes de Aduanas del Perú, el tema, doctor, de la mercancía pirata. ¿Qué pasa, queridos amigos, si ustedes se animan a traer de repente mercadería que es considerada pirata, ¿no? Eso lo tendremos que ver en un segundo capítulo. Sí, le agradezco mucho por haber estado aquí en el programa, ¿ya? Y por favor, les cedo la pantalla de Súmate al Éxito para que compartan con el público información de contacto. Sí, muchas gracias. La verdad que efectivamente ha quedado corto el tiempo. Este es un tema muy amplio y de mucho interés para el público, para todos ustedes, emprendedores e empresarios. Yo soy el doctor William Giovanni Ingaleán, presidente de la Asociación Nacional de Agentes de Aduana del Perú, y como ya lo indiqué, somos profesionales preparados y certificados por la autoridad aduanera, por la misma SUNAT, para brindarles a ustedes
todo el mejor servicio de asesoría legal, administrativa, operativa, comercial, a fin de no incurrir en infracciones o incluso en delitos aduaneros. Nos encuentran en nuestras redes sociales, en nuestra página web que figura en pantallas, y me despido de ustedes. Como les digo, soy el doctor William Ingaleán, asesor aduanero a su servicio. Gracias, doctor, nuevamente por haber venido aquí a Entrevistas Empresariales, ¿sí? Nosotros, amigos, nos despedimos, pero antes queremos invitarlos a que visiten www.sumatealexito.com. Ya saben, amigos, que Súmate al Éxito es el espacio para el profesional independiente, y hoy también estamos comprometidos con sus operaciones de comercio exterior. Hasta la próxima.